estrategia del día es traída para vos por bloomberlinia.com. Muy buenos días, estrategas. Soy Francisco Aldaya, editor de bloomberlinia.com, y hoy les voy a contar las 3 noticias más importantes para que arranquen su día. Además, un expreso financiero hoy con el economista Federico Machado. Como siempre, no se olviden de darle clic al botón para seguir a este podcast, de compartir este capítulo, de activar las notificaciones y si les gusta lo que hacemos acá de lunes a viernes, ¿por qué no darnos un 5 estrellas? 1. Argentina dio un paso clave ayer para destrabar los cuellos de botella que venían limitando el potencial exportador de vaca muerta. Como reportó Mariano Espina, se inauguró el proyecto Rosa Negra en Puerto Rosales. Estamos hablando de una obra que lideró la empresa Otamérica con una inversión de $600 millones que permite incrementar la capacidad de exportación petrolera del país a 300.000 barriles por día, equivalentes a unos $8.000 millones anuales considerando el precio actual del Brent. La empresa, que tiene como accionistas a la alemana Oiltanking con 70% y a YPF con el 30%, expandió su terminal marítima con un nuevo muelle de 3 posiciones de amarre y tanques de almacenamiento adicionales. En palabras de Guillermo Blanco, vicepresidente de Otamérica para Argentina, sin la logística adecuada, Vaca Muerta es capital inmovilizado. Además, afirmó que esta obra le da sentido económico real a la formación no convencional. El proyecto se financió de manera creativa con $200 millones a través de obligaciones negociables en el mercado local, 238 millones mediante anticipos de clientes y 162 millones de capital propio. Puerto Rosales, cerquita de Bahía Blanca, se consolida así como el principal nodo exportador del país, concentrando el 70% del crudo argentino que se exporta a Europa, Golfo de México y África. Para fines del 2026, Otamérica proyecta ampliar la capacidad a 380.000 barriles diarios, mientras negocia con la administración portuaria para profundizar el calado y recibir buques de mayor dimensión. Y hablando de petróleo, cierro con una actualización de la novela de Geopark que sumó un nuevo capítulo ayer. Es que la colombiana activó una píldora envenenada para frenar la posibilidad de una adquisición hostil por parte de Pampa Energía, que había comprado el 10,2% de sus acciones el viernes último. O mejor dicho, ese día fue que lo informó a la SEC. La decisión de ayer de Geopark busca evitar que le compren más del 12% de sus acciones sin la aprobación de su directorio. Veremos cómo sigue esta historia. ¿Qué tendrá en mente Mindlin? 2. El gobierno de Milei enfrentará este miércoles una sesión clave en diputados convocada por una oposición peronista que busca dar batalla ante el plan de ahorro fiscal del oficialismo. Los proyectos que impulsa Unión por la Patria incluyen la declaración de emergencia nacional en discapacidad hasta el 2027, la extensión del régimen de regularización previsional y un aumento al bono que cobran los jubilados de la mínima. Según los cálculos del oficialismo, el paquete completo tendría un impacto de hasta $12.000 millones, equivalentes a 1,8% del PBI. La Oficina de Presupuesto del Congreso, sin embargo, estimó costos más conservadores de unos $5.166 millones. En las palabras del jefe de gabinete Guillermo Francos, por más que intenten poner un aumento de partidas, si no están los recursos, el Ejecutivo va a vetar. Martín Menem fue más tajante y dijo que la oposición se esconde detrás de las causas nobles con el solo fin de intentar romper el equilibrio fiscal. Y hablando de números fiscales, la recaudación tributaria cayó 18% en términos reales en mayo, interrumpiendo una racha de 6 meses consecutivos de variaciones positivas. Lo cierto es que esa caída se explica principalmente por factores técnicos: la baja temporal de las retenciones, el fin del impuesto país y una brusca caída del impuesto a las ganancias. Salvador Vitelli de Romano Group aclaró que excluyendo ganancias y el impuesto país, la recaudación habría subido 5% en términos reales. 3. El gigante de la banca internacional Deutsche Bank se unió firmemente al campo de los optimistas en Wall Street, revisando al alza su proyección para el S&P 500, estimando un potencial de apreciación superior al 10% desde los niveles actuales. Para el banco alemán, el entorno de riesgo político comercial estadounidense se ha ido diluyendo y ahora prevé un menor impacto en las ganancias de las empresas. Como consecuencia, los analistas elevaron la estimación de ganancias por acción a $267, proyectando que el S&P 500 podría alcanzar los 6.550 puntos hacia fin de año. Pero curiosamente, el vivo alcista del Deutsche llegó justo en un día complejo en materia de novedades arancelarias. Por lo pronto, Trump firmó ayer una orden ejecutiva para duplicar los aranceles al acero y el aluminio del 25% al 50%. Las acciones recortaron sus ganancias después del anuncio, con fabricantes de equipos pesados y automotrices entre los más golpeados. En Argentina, Aluar por lo pronto bajó un 4,9% en la bolsa porteña, en lo que fue un día verde para el Merval. Trump dijo en un discurso en una planta de US Steel en Pensilvania que en 25% pueden saltar el cerco
pero en 50% ya no podrán hacerlo. Y en el trasfondo de todo esto se acerca una fecha crucial. La Casa Blanca confirmó que estuvo enviando cartas a todos sus socios comerciales recordándoles que el 9 de julio vence el plazo para ofrecer sus mejores condiciones en las negociaciones. Si no llegan a un acuerdo en el día de la independencia de la Argentina, los aranceles volverán a ser más altos. Es cierto, Deutsche Bank espera que suba el S&P, pero advierte que habrá caídas pronunciadas en el interín. Antes de pasar al expreso financiero, veamos rápidamente cómo van a abrir hoy los mercados. El S&P Merval subió 0,8% ayer, fue una jornada verde para las acciones argentinas en Wall Street, con subas de hasta 4,2% para Bioceres y solo 4 caídas de hasta 1,9% para Cresud. Los bonos ley Nueva York cerraron con subas de hasta el 0,3%, el dólar blue quedó cerca de los 1.160 pesos, el MEP en 1.190 y el contado con liqui en 1.198 pesos. En cuanto al dólar oficial, el minorista cerró en 1.200 y el mayorista en 1.184, mientras que el riesgo país cerró el lunes en 673 puntos por encima del promedio latino de 420. Expreso financiero. Y ahora una breve entrevista con el economista Federico Machado. Federico, bienvenido a la Estrategia del Día Argentina. Quería preguntarte en primer lugar, ¿dónde te parás en el debate sobre la importancia de acumular reservas más allá de la meta con el FMI? Desde un punto de vista conceptual, si Argentina empieza a rolear y deja de pagar deuda con cash, ¿tiene que seguir acumulando igualmente? Buen día, Francisco, gracias por la invitación. Bueno, efectivamente, en un esquema de libre flotación, las reservas internacionales son menos importantes en comparación con un esquema de tipo de cambio fijado por el Banco Central, pero no quiere decir que no sean fundamentales, porque siempre estará presente el riesgo de un sudden stop que obligue a afrontar los vencimientos en moneda extranjera con reservas propias, o de una crisis financiera que fuerza al Banco Central a moderar una depreciación muy brusca de la moneda local. De hecho, si miramos a los países vecinos, vamos a ver que la mayoría tiene reservas por un porcentaje importante del M2. En el caso de Chile por un 25%, en el caso de Brasil o de México por un 30%, y en el caso de Perú incluso llega un 200% del agregado. En Argentina, si miramos, tomando las reservas netas, tenemos apenas un 7% del M2. Además, hay otro motivo por el cual Argentina necesita reservas que es particular a nuestro país. El gobierno tiene un plan que incluye remonetizar la economía mediante dólares, además de pesos. Entonces, si la competencia de monedas prospera, quiere decir que se van a ir creando más argendólares a medida que los bancos prestan los depósitos al sector productivo. Por eso, el Banco Central tendría que tener reservas propias que le permitan actuar como prestamista de última instancia de los bancos, para así evitar un evento de corrida bancaria, de la misma manera que lo hace con los pesos. Y te hago la segunda, Fede. El gobierno dice que solo comprará en la banda inferior. ¿Llegará el tipo de cambio a ese piso de acá a octubre? El gobierno está muy confiado en que su programa empuja la apreciación nominal del peso. Yo no lo veo de esa manera, en tanto actualmente el Tesoro se encarga de proveer liquidez al sistema mediante un rollover de los vencimientos inferior al 100%. Si bien esto está convalidado por la demanda de pesos y no debería ser inflacionario, es incorrecto hablar de cantidad de dinero fija. De hecho, todos los agregados monetarios crecieron en el último mes. Entonces combustible hay, por lo que para determinar la tendencia del tipo de cambio tenemos que proyectar la evolución del mercado cambiario. En ese sentido, hay que tener en cuenta que en los últimos 4 años, mayo fue el mes de mayor volumen de liquidación del complejo agroexportador. O sea, ya estamos entrando en un periodo de menor oferta relativa de divisas, a lo que se sumará próximamente la demanda de turismo del invierno, las importaciones de energía y seguramente algo de dolarización de carteras en la previa a las elecciones. Creo que con estos factores es difícil proyectar una tendencia a la baja del tipo de cambio hacia adelante. Y te hago la última, Fede. ¿Cómo terminaste de digerir el Bonte 2030 al 29,5%? ¿Buen o mal negocio de Caputo? No, yo veo que fue muy buen negocio para el gobierno la licitación del Bonte 2030. La tasa es alta, sí. Hubo que pagar premios sobre todo por el riesgo de que el peso se vuelva inconvertible en el futuro. De hecho, creo que el inversor local estaría dispuesto a prestar a ese plazo por una tasa bastante menor. Pero como mencioné antes, lo principal en esta etapa es fortalecer las reservas. Y hacerlo mediante la emisión de deuda en pesos lo considero un mecanismo relativamente sano. De hecho, prácticamente es como si el Tesoro hubiese comprado dólares adentro de la banda. Actualmente asistimos a un círculo vicioso. Por el riesgo país alto no podemos financiarnos en dólares. Entonces hay que pagar la deuda al contado, entonces las reservas caen y eso conspira en contra de la reducción del riesgo país. Me parece que con este mecanismo el gobierno encontró una diagonal para romper con esa lógica. Muchísimas gracias, Fede. Seguimos en contacto. La frase del día. Antes de irnos, escuchemos lo que dijeron fuentes oficiales a Bloomberg Línea ante versiones de una prórroga para cumplir con las metas del programa con el fondo. Mantenemos un diálogo continuo con el staff y seguimos avanzando normalmente con el programa. De hecho, en las próximas semanas, no definido aún, vendrá una misión a Buenos Aires para seguir progresando con la revisión. Sin novedades oficiales entonces respecto de un cambio en el deadline del 13 de junio para la acumulación de reservas.
Esto fue un nuevo capítulo de la Estrategia del Día Argentina. Yo soy Francisco Aldaya, editor de Bloomberg Línea, y me podés seguir en X en @franaldaya. No se olviden de darle clic al botón para seguir a este podcast y a la campanita para que se enteren al instante cada vez que sale un capítulo de lunes a viernes. Espero que tengas una gran jornada productiva. Esto fue La Estrategia del Día Argentina, escrito y narrado por Francisco Aldaya. Producido por Arturo Luna y Daniela Hernández. Que tengas un día muy productivo.